Bueno, entonces va a ir uno a uno, ¿cierto? Ok. Entonces, los principios obedecen a una serie de problemas que Foucault tiene identificada en la manera en cómo se construye la historia en general, digamos en sentido muy amplio. Ujú, Eso viene de unas obras digamos, de un estudio que Foucault ha venido haciendo a partir de problemas muy específicos históricamente. Trabajo sobre todo el tema de la locura, el nacimiento de la clínica, el tema de la sí. sexualidad, digamos, y un poco lo que Foucault quiere combatir es este paradigma de comprender una historia que es absolutamente plana, lineal y que ha Ujú, favorecido, digamos, más ciertos relatos, sobre todo los relatos, por supuesto, de los sujetos que en las historias normalmente resultan ser hegemónicos, ¿cierto? Los vencedores sobre los vencidos, los sanos sobre los enfermos, etcétera, etcétera. sí. Eh, y entonces Foucault comienza a poner un signo de interrogación sobre la forma en cómo se han construido los discursos. ¿Y por qué los discursos? Porque Foucault va a encontrar que la historia, pues obviamente no es, digamos, una construcción en sí misma exclusivamente material, que pueda ser medible, Ujú, cuantificable, sino que son los sujetos los que construimos realidades y las realidades se construyen a través de los discursos que nosotros generamos a partir de determinadas situaciones, ¿cierto? ok. Entonces, eh, el negro resulta ser un negro porque ha sido definido como, en tanto negro de alguna manera, ¿sí? Sí. Normalmente el negro históricamente ha sido definido por un sujeto que es blanco y históricamente lo definieron a partir de las coordenadas de esclavitud, que da, digamos, lugar a diferenciación, ¿cierto? Inferioridad, Ujú, digamos, que da lugar a todo un discurso excesivamente racial, ¿ya? sí. Ok. Distinto, digamos, a la manera en cómo un negro podría definirse o Definirse. autodenominarse, ¿cierto? Digamos Ujú, que sería como la intervención de esa forma discursiva. ok. Así las cosas, entonces lo que encuentra Foucault es que el principio de trastocamiento va a reconocer o va a comenzar a intervenir allí donde nosotros consideremos que es uno solo el origen hegemónico de un discurso. Por eso los ejemplos, ¿cierto? El autor, la disciplina, la voluntad de verdad. Entonces dice la expresión, ¿cierto? Hay que enrarecer esa cosa, hay que Sí. sospechar de que hay un único origen como si fuera una cuestión totalmente aséptica, Ok. ¿cierto? Una cuestión totalmente que es muy propio de las disciplinas, ¿no? Y es muy propio, por ejemplo, de la investigación, ¿no? Tenemos una imagen de la investigación donde usted se pone sus guantecitos y su bata y usted no tiene Ujú. absolutamente nada que ver con el objeto que está investigando, Ah, ¿cierto? El sujeto no puede intervenir y lo que hoy decimos, y a partir de Foucault, pues no solamente Foucault, digamos, sino que a partir de estas inquietudes esto es imposible, ¿cierto? ok. Yo amo la investigación y si hago investigación social, pues seguramente yo también me vinculo afectiva o emocionalmente a algún problema, ¿cierto? Ujú, Etcétera. Digamos, no puedo desligarme completamente de mi objeto de investigación. Luego, no hay cosa tan exclusivamente tan pura, ¿cierto? Como se ujú. plantean en estos orígenes. Entonces, el principio de trastocamiento, trastocar esos orígenes, enrarecer, poner un signo de interrogación sobre cualquier realidad que parece ser totalmente aséptica, como que muy pura, pues muy blanquita, que no se toca con absolutamente nada. Ok. Principio de discontinuidad. Este principio tiene que ver con el tema de que creemos que el discurso acaba allí donde yo digo fin, muchas gracias, ¿cierto? Ujú. ¿El mejor ejemplo cuál es? El mejor ejemplo es para ustedes, por ejemplo, las izadas de bandera. No sé si ustedes recuerdan cuando estábamos en izada bandera en el colegio y dieron el reconocimiento de Sapiens Research. Sí. No sé el lado si estabas de pronto tú preparando algún sketch en ese momento, no, creo que ese ya no hubo sketch. Pero en las filas, por ejemplo, de 11 y todo eso, ¡tim! No, Sapiens Research, no sé qué, y lo mismo de este Great Place to Study, hubo todo un debate entre los de 11 ahí, entonces yo escuché muchos comentarios, Ujú. ¿cierto? Es el mejor ejemplo de un principio de discontinuidad. En la tarima se había entregado el galardón, el reconocimiento, ¿cierto? Felicitaciones, Ujú. muchas gracias, muy lindo, todo muy chévere, tu lápiz de regalo, ¿cierto? Tal. Sí. Pero resulta que ese discurso que parecía totalmente finiquitado, cerrado, finito,
sigue de manera continua y limitada generando otro tipo de discursos. Entonces, que no sea, fueron a entregar los lápices y solo recibieron 2 personas y el resto no recibió, que no se ve sí, que no se ve sí. O Ok. sea, sigue moviéndose solo, aunque yo no pueda, digamos, materializar esas formas, ¿cierto? Casi que su Ujú. movimiento continúa de forma, como dice el texto, continua, de forma silenciosa. El discurso actúa. Recuerda también lo que veíamos en su momento con las preguntas de la conferencia de Diana Uribe, ¿cierto? Que yo les planteaba cuál es esa cuestión performativa del discurso, es decir, allí Ujú. donde yo no estoy solamente leyendo o escuchando algo puntual, sino allí donde yo veo realmente acción como consecuencia de aquello dicho, de aquello oído, de aquello visto. Ok. ¿Sí? Y además de eso, los discursos resultan ser discontinuos también, no van en un orden, primero A, primero B, no, o sea, puede haber, esto que dijimos hoy puede tener un eco pasado mañana, ¿sí? Sí. Eh, el tiempo de cuarentena, por ejemplo, también es otro ejemplo para plantear eso. Fíjate cuando uno escucha a Duque en estos días, anoche nuevamente escuché a Duque y nuevamente Duque salía con la afirmación como de este no es el momento para fanatismos políticos, para Ujú. sí, o sea, una cosa que tuvo su origen en un roce o algo así, quizás entre presidente y gobernadores locales, vuelve y reaparece, vuelve y reaparece, vuelve y Sí. reaparece y vuelve y genera, Ok. ¿sí? O sea, Entonces, genera como ecos continuos. claro, o sea, genera, Foucault le llamaba a eso una estructura nodal, ¿cierto? Ok. No es lineal, sino que toco acá, se replica aquí abajo, se replica acá. ¿Sí me hago entender? O sea, has visto como algunos paradigmas de la medicina que dicen como, no sé, voy a ser súper burdo, pues porque no tengo ni idea, pero es algo Ujú. así como de que, ¿dónde se refleja su dolor? ¿Sí me hago entender? Ujú. ¿Dónde se refleja? O sea, Sí. no, pues doctor, a mí me está doliendo como acá adentro, un poquito como en el estómago, ¿sí? Ujú. Eh, pero es que lo siento aquí atrás, no, pero resulta que es que lo que tú tenías aquí atrás tenía que ver con X cosas, ¿sí? O sea, Ok. es nodal, o sea, es Sí, sí. reflectivo, digamos, se refleja aquí y allá. El principio de especificidad, que es el que tú me preguntas puntualmente, está definido acá y Sí. dice, la concepción del discurso como una violencia que hacemos a las cosas, donde los acontecimientos del discurso encuentran su regularidad. Esto debido a que Ujú. las cosas no tienen regularidad per se, nosotros se la imponemos, Sí. ¿sí? Yo tengo como el mejor ejemplo para este principio eh, toda esta vaina que pasa ahora con los millennials, los centennials, los decennials, Ujú. ¿sí? Yo caigo Sí. en esa colada, ¿sí? Cada vez que yo me encuentro con alguien, sí, o un profesor, digamos, vieja guardia, tal, que no Ujú. le gusta algo que yo hago con mis estudiantes, la frase es que eso te pasa a ti porque tú eres muy millennial. ¿Qué carajo es Ok. eso? Sí, o sea, ¿qué me dijiste con eso? Me dijiste, o sea, Sí. me dijiste todo y nada, ¿sí me va a entender? Me violentaste, es decir, me Ujú. encasillaste, Ok. ¿sí? De una manera tal, bajo un discurso de carácter científico, porque es que esa es la cosa más tenaz, ¿cierto? Nos inventamos una serie de discursos a los cuales les damos un carácter, Ujú. digamos, de cientificidad, le damos un carácter de legitimidad, un carácter hegemónico, digamos, para ordenar las vainas, ¿sí? Ok. El discurso médico ha sido muy criticado durante muchos siglos por eso, digamos, no en este momento, digamos, porque de ellos dependemos en este momento, ¿cierto? Pero, Sí. por ejemplo, en discursos de locura, Foucault denunciaba mucho eso. ¿Quién es el loco y por qué? Ujú. ¿Sí? ¿Por qué eres tú loco? ¿Por qué? La mujer histérica, por ejemplo, en el siglo Sí. XVI, en el siglo XVII, ¿sí? ¿Quiénes Mm. eran las mujeres histéricas? ¿Por qué la histeria de la mujer era una enfermedad? ¿Sí? ¿Para Sí. quién es enfermedad la histeria de la mujer? ¿Ya? Entonces, cuando habla de violencia, quiere decir es a la fuerza que a través del discurso nosotros ponemos para encasillar a alguien en algún lado. Fíjate, Ah, por ya ejemplo, entendí. todas las luchas revolucionarias ahorita de todos los movimientos, en su momento los movimientos gay, lesbianos y a hoy todos los movimientos LGBTI, Ujú. ¿cierto? O en estos días, por ejemplo, los de toda la comunidad trans que han hecho una fuerte crítica a este paradigma a este paradigma, perdón, a esta propuesta de pico y género Sí. que propuso la alcaldía, ¿cierto? Entonces la pelea es usted no nos representa, esto nos pone en condición de violencia,
porque usted está haciendo que yo tenga que acomodarme, ¿sí?, a lo que sería una definición hegemónica de lo que es hombre y mujer, que si uno fuera realmente técnico, no debería llamarse pico y género, sino debería llamarse pico y sexo, porque la clasificación se hace es a partir de los caracteres que visiblemente nosotros estamos viendo o que hemos Ok, considerado deben irse a lo femenino y a lo masculino, ¿cierto? Cuando ser listo. hombre o ser mujer, como tenemos clarísimo desde hace mucho tiempo, resulta ser una construcción social, porque pues Sí, obviamente depende de todas las cuestiones de experiencias de vida y tal que yo normalmente he vivido, digamos, y donde me he movido, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el principio de especificidad. ¿Cómo hago yo y a través de mis discursos constriño ciertas realidades, ¿cierto? Entonces, los niños, ¿qué debe ser un hombre? ¿Qué debe ser una mujer? La sí, ternura para la agresividad para el hombre, el rosado para la niña, el azul para el niño, eh, qué significa ser mamá, el amor de mamá, la ternura de mamá, todos esos discursos, digamos, que constriñen y condicionan realidades, ok, ¿cierto? Y son entendí. violentos porque, como hemos visto en los demás discursos, realmente todo esto es una construcción social y depende de las condiciones contextuales y de las realidades de cada persona. Y yo no puedo ser mujer, tú no puedes ser mujer igual a como cualquiera de tus compañeras es mujer igual a pesar de que estén en el mismo colegio, han estudiado juntas por 14 años, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sus condiciones vitales son completamente diferentes. Listo. Sí, ya entiendo ese bien. Eso es. Y finalmente, el principio de exterioridad tiene que ver con el hecho de que el discurso, insisto, va más allá de lo que el signo plantea. Entonces, por el discurso, digamos, también casi que nos proponemos una pregunta sobre cuál es el alcance de esto, ¿sí? ¿Cuál es la Ok, realidad que toca? No solamente de la que habla y la que trata, digamos, sino aquella a la cual va a llegar. ok, ¿Ya? sí, Es eso. Entonces, para quienes se nos unieron un poquito más tarde o quienes no se han unido de pronto para que les comparta, grabé esta explicación y la voy a dejar ahí en el chat para que cualquiera se pueda volver sobre eso. listo. Gracias, ¿Listo? Gigi. Vamos, estamos Ok, hablando. Chao, chao. chao. Chao.